Señor primer teniente de alcalde, don Jesús Vázquez, Juan Paredes, catedrático de la Universidad de Granada, Luis Aguilar, hijo de Cristóbal, Rafael Valentín López Flores, representante de Unicaja, y Aurelio Alvea, profesor y poeta. Buenos días a todos, amigos de Cristóbal, que por eso estáis aquí hoy, fundamentalmente porque conocéis la persona y la obra de un ser irrepetible para esta ciudad. Yo hoy me siento un privilegiado, porque yo jamás, y permitidme que hable en primera persona, podía pensar que por el año 77 este profesor que me dio a mi clase en el patronato y me hizo hacer un mosaico colectivo, nada más y nada menos de un crucificado, cosa que me llamó la atención de un comunista, pero luego he entendido por qué, que ustedes lo sabéis también. Ese crucificado, ese mosaico que fuimos recogiendo por todas las tiendas de materiales de obra, pues azulejos rotos, sigue allí, me imagino, en el patronato. Y 40 y tantos años después, yo ya jubilado recientemente en la profesión de docente, pues me veo que se me presenta la oportunidad de hacer una revista que, como me ha dicho Luis varias ocasiones, va a ser un referente. Aspecto que me llena a mí de orgullo realmente, ¿no? Yo a Cristóbal personalmente lo conocía de verlo y de saludarlo y hablar con él en varias ocasiones y por haber sido profesor mío. Por lo tanto, el respeto que le tenía era enorme. Conocía su obra, pero no lo suficientemente, que me parece que tampoco los rondeños conocen, porque él no era una persona que se daba al mercantilismo del arte. Y entonces esto hace que su obra no fuera difundida todo lo que realmente Ronda, creo, y él se merecía. A partir de esta revista, aunque ya él no esté, su obra será eterna, y esta revista también. Y por tanto, vamos a acercar, y nos vamos a encargar de ello también, la obra impresionante, la obra tan diversa, porque tocaba, como todos sabéis vosotros, todas las técnicas pictóricas y artísticas, de este pintor que podemos calificar como uno de los grandes pintores que ha pintado Ronda. Porque Ronda, como hemos dicho en varias ocasiones, fue su musa de la belleza. Pero él se inspiraba en los campesinos, en los jornaleros, en los obreros, en la gente humilde, para reclamar libertad, para reclamar derechos, porque también era una persona muy comprometida. Y además, algo que me gustaba especialmente de él, que era coherente, tanto con su pensamiento, como con su arte, o como con su manera de actuar en la vida. Era más crítico con los suyos que los que no eran suyos. Y era un ejemplo de tolerancia. Era una persona que entendió perfectamente lo que supuso la transición española, algo modélico y que ahora está siendo tan criticado. Convivíamos todos los que pensábamos diferente. Y aquí seguramente lo hay de mucha ideología, porque Cristóbal supo tener amigos de todos lados. Y eso me parece que es una enseñanza que todos debemos de continuar. La tolerancia, la comunicación, la amistad, independientemente de la ideología, está por encima. La persona siempre está por encima. Memorias de Ronda es una revista que hace unos años se dejó de publicar porque ya nos pilló la crisis económica y demás. La última nos costó mucho trabajo sacarla, pero ahora se ha presentado la posibilidad de hacerla. En primer lugar, gracias a una persona que no he visto, pero me parece que estará por ahí, por lo menos debe de estar, porque fue el auténtico valedor que este monográfico de Cristóbal se hiciera a través de Memorias de Ronda, que es Antonio Garrido. ¿Está por ahí Antonio?
No lo he visto, no ha podido venir. Bueno, Antonio Garrido es el que se empeñó realmente que se hiciera un monográfico de memoria de Ronda. Y habló con la familia, ya se constituyó una pequeña comisión con Pascual del Río, con Luis Aguilar y demás. Hablaron con la alcaldesa, hablaron con Unicaja a través del ayuntamiento y se ha podido financiar una revista que veréis que es de calidad, mantiene la calidad que ha tenido Memorias de Ronda en sus anteriores números y que en ningún momento hemos querido perderla, porque algunos me recomendaban, Faustino, ¿y por qué no hace una revista de menos calidad, hombre, que pueda seguir? Yo pensaba que Ronda se merece una revista de esta y debe estar a la altura de la ciudad. Si se puede publicar, se publica, y si no, no se publica. Pero esperemos que tenga continuidad. Yo espero que ahora que la cosa de nuevo se va a retomar y esperemos que vaya todo hacia arriba, pues Ronda continúe teniendo esta revista de historia y de estudios rondeños que realmente se merece nuestra ciudad, independientemente de otras publicaciones que existen y que son también muy antiguas. Hay una cosa que me ha llamado especialmente la atención de Cristóbal, ahora que he conocido mucho mejor su obra, he conocido mejor su personalidad, he podido profundizar en lo que los grandes escritores, amigos, artistas escriben en la revista. Cuando leo la biografía de él, rápidamente sale el Paular en Segovia y me acuerdo de que precisamente Joaquín Peinado pues estuvo becado durante 3 años en el Paular en Segovia, porque allí iban los jóvenes pintores que algún grupo de catedráticos o de personas entendidas en el arte creían que iban a tener un gran futuro. Y eran becados en este monasterio los que se preveían iban a ser grandes pintores o grandes artistas. Y ahí estuvo Joaquín Peinado, nuestro rondeño universal. Y ahí estuvo también Cristóbal, sin pensar jamás que haría su vida, gran parte de su vida artística, en esta ciudad. Ronda es una ciudad de arte, lo sabéis, no vamos ahora a descubrir absolutamente nada. Y que pintores descubran esta ciudad, se afinquen a ella, se hagan un rondeño más, convivan con las personas, lo veamos cotidianamente como uno más entre nosotros, nos tomemos una copita con él, una charlita, una parada. Ahora que ya no está es cuando realmente lo echamos de menos, pero antes lo veíamos todos los días en las calles, ¿no? Y antes veíamos cómo pintaba y tímidamente nos acercábamos a ver en su caballete qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Deslumbrante todo lo que hacía Cristóbal. Y por último, también me ha llamado mucho la atención y quiero resaltarla, la dualidad de su personalidad, pero una dualidad complementaria, que en algunos aspectos por eso parece contradictoria, pero no lo son. Él era preso de la belleza, pero era un hombre libre, que además pensaba una frase que he leído y que me encanta, que para que haya creatividad tiene que haber libertad. La libertad es imprescindible para que las personas puedan crear. No se puede crear teniendo a una persona detrás soplando o castigándola o diciéndolo esto no es así o esto es asado. No, la persona tiene que ser libre para poder crear, para poder desarrollar lo que tiene en la mente o lo que tiene en su emoción o en el corazón. Y Cristóbal, yo puedo dar fe, como profesor que fue mío, que así actuaba. Esa dualidad también de comunista y cristiano, que algunos a lo mejor no conocen y que su hijo también me ha corroborado. Esa dualidad de gran artista y sin embargo persona sencilla, que le gustaba más el trato con las personas normales, incluso sus grandes amigos eran la gente del pueblo, las personas normales y corrientes. Su bar Valencia era su templo, ¿no? ¿Habrá un bar más humilde en nuestra ciudad que el bar Valencia? Era allí donde él se sentía a gusto, con la gente humilde. No soportaba tampoco la vanagloria, ni soportaba que a él le dijeran muchos elogios. Sin embargo, era una persona que continuamente estaba organizando homenajes y continuamente estaba haciendo
mosaicos de cerámica para eso, para hacerle un homenaje a un compañero, a un poeta, a un escritor. Sin embargo, él siempre se retiraba y procuraba estar en un segundo lugar. Eso a mí personalmente, y yo creo que a todos, nos enseña mucho la humildad, el saber estar, el no buscar el protagonismo. Yo creo que eso se valora muchísimo por las personas. No nos damos cuenta muchas veces que el aparecer demasiado, eso produce el efecto contrario. Así que esa es otra enseñanza que me gusta de Cristóbal. Y luego, por último, desde el primer momento que me comunicaron que teníamos que hacer esta revista a través de Memorias de Ronda, yo entendía que íbamos a hacer un artículo. Bueno, hacemos un artículo. Y Antonio me dijo, Faustino, de artículo nada, así, tajante, porque Antonio es una persona que habla muy bajito y muy dócil, pero es muy firme en sus pensamientos. No, de artículos nada, hay que hacer un monográfico. Y le digo, hombre, Antonio, pues va a ser el primer monográfico de Memorias de Ronda. Pues que se lo merece Cristóbal. Claro, cuando yo empiezo a recibir ese material que me va mandando Luis, voy viendo que esto es una maravilla. Yo tengo ahora en mi poder un archivo de cuadros suyos, de fotografías, de artículos. Digo, esto va a ser. Y luego tengo la enorme suerte de contactar con su hijo, que desde ahora somos amigos. Y a mí me ha emocionado especialmente porque ha fluido todo de una manera espectacular. Parece que alguien, o es desde arriba, nos estaría diciendo cómo teníamos que hacer las cosas. Porque Luis, sabes perfectamente, no hemos tenido ni un sí ni un no. Él me ha dejado a mí, porque el diseño lo hacemos nosotros, absoluta libertad, por esa enseñanza que antes decía, esa premisa del propio Cristóbal. Y en 15 días teníamos la revista terminada. Él iba mandándome todo, yo ese material maravilloso, a mí me ha inspirado muchísimo y tengo que decir con toda la humildad, pero también con toda la firmeza, que entre los libros y publicaciones que hemos hecho, esta, que hoy se presenta y después al final vais a tener todo en vuestras manos, es la mejor publicación en la que yo he podido colaborar. Así que me siento muy satisfecho, muy contento, y especialmente por haber ganado también un amigo en su hijo Luis, y esperemos poder seguir trabajando porque Cristóbal no se merece tan solo una revista, se merece que haya un lugar donde se pueda exponer su obra conjuntamente, sino con otros pintores que pintaron Ronda, porque Ronda necesita una pinacoteca de pintores que la pintaron. A su mujer, que está aquí presente, que yo la conocí, ella no se acordará de mí, pero yo te conocí hace tiempo, era yo un chaveíta. A Pepi, la primera teniente alcalde, a segunda, ¿no, Pepi? Segunda. Alicia, la delegada de Cultura. A todos los amigos de Cristóbal que está aquí, que él tanto quería, con los que yo también he tratado mucho. Enhorabuena porque estamos haciéndole el homenaje que Cristóbal realmente se merecía. Y yo voy a decir el orden de intervención, ya me siento, para ahora a continuación va a intervenir Luis, el hijo, y luego intervendrá Juan Paredes, después lo hará el poeta Aurelio Alvear, el representante de la Fundación Unicaja y conservador del Museo Peinado, Rafael Valentín López Flores, y por último cerrará el acto Juan Manuel Vázquez Sentí, en primer lugar, que nos va a deleitar con un poema precioso que publicamos en su revista. Es un lujo tenerte aquí, Juan Manuel, y que tú mismo puedas recitar ese poema. Y cerrará el acto, lógicamente, en representación de la alcaldesa, que se excusa que ha salido en el último momento un problema personal y no puede estar presente. Estaba confirmado que iba a estar aquí presente, pues el primer teniente de alcalde, don Jesús Vázquez. Muchas gracias a todos y que disfrutéis. Al final tenéis una revista para cada uno. Gracias.
Bien, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a los presentes, amigos y amigas de Cristóbal, la asistencia a este acto de homenaje a su figura. Agradecer al Ayuntamiento, especialmente a Maripaz, aunque no haya podido venir, a Faustino Peralta por el gran trabajo que ha realizado con la revista, a Pascual del Río, que está aquí entre nosotros, la entrega y el cariño que han puesto en llevar a cabo, en este caso, la revista. Y después, como os comentaré, después de este acto iremos a la Alameda a descubrir una placa de cerámica en honor a la figura de Cristóbal. Pues bien, teníamos previsto realizar también una gran exposición, una exposición antológica en la que pudiéramos admirar pues toda la obra de mi padre, ¿no? Tanto óleos, acuarelas, cerámica, dibujos, grabados, pero la verdad hemos pensado que la deberíamos de posponer para hacerla el año próximo, por la sencilla razón de que las circunstancias sanitarias harán que la podamos disfrutar de manera más agradable, ¿no? Así que os emplazo al año que viene a poder disfrutar de esta exposición, que seguramente se hará aquí en este mismo convento. Pues bien, dicho esto, he de reconocer que para mí, para mi familia, para mi madre, mi hermana, mi mujer y mis hijos, es una satisfacción enorme poder ofrecer al pueblo de Ronda hoy una pequeña muestra, ¿no? Un gran recuerdo de la labor pictórica que mi padre llevó a cabo a lo largo de muchísimos años, de gran parte de su vida, en esta hermosa ciudad. Además de que mi padre fue declarado hijo adoptivo de Ronda hace nada más y nada menos que 15 años, allá por el 2016. Pues bien, desde que murió han sido 2 años difíciles, ¿no? Pero bueno, felizmente hoy estamos aquí pudiendo presentar esta revista y después darle ese pequeño homenaje con la cerámica en la Alameda. En esta deslumbrante revista, y utilizo el término deslumbrante porque es el término que utilizó Andrés Martínez Lorca. Andrés Martínez Lorca es un catedrático de filosofía, malagueño de nacimiento, pero afincado desde hace muchos años en Madrid. Él era muy amigo de mi padre, desde principios de los años 70, y coincidió también en las listas del PC de las primeras elecciones al Congreso por Málaga, en la que Andrés Martínez Lorca iba al tercero y mi padre iba al número 6 o el número 7, no recuerdo bien. Bueno, pues ellos, junto con Antonio Romero y otros compañeros del partido, se recorrieron la serranía entera dando mítines y dando el callo, ¿no? Pues bien, Andrés Martínez Lorca, él excuso su ausencia, él iba a estar aquí para presentar este acto, y yo, para que conociera la revista, le mandé un ejemplar. Y entonces, con vuestro permiso, voy a leeros lo que él me escribió. Me dijo: querido Luis, he recibido el ejemplar de Memorias de Ronda dedicado a tu padre. Gracias de corazón por el magnífico trabajo de edición de la revista, a ti, a Faustino Peralta y al Centro de Estudios de Ronda. El mejor epíteto que se me viene a la cabeza es el de deslumbrante. Palabras de verdad, hermosos poemas, recuerdos de amigos, atinados análisis estéticos, entrañables fotografías, el rostro del pueblo, la luz de Ronda, los árboles que acompañan el camino. Y sobrevolándolo todo, el arte de tu padre, su espíritu humanista. Nunca jamás había visto Ronda y su serranía con la belleza de esas luminosas páginas, ni las flores y árboles con tanto encanto, comparable a los grandes maestros orientales. Un fuerte abrazo y gracias. Esto es lo que me comentaba Andrés Martínez Lorca. Pues bien, como decía, en esta preciosa revista están recogidos los testimonios de un nutrido grupo de personalidades, poetas, escritores, profesores, catedráticos, de distintos puntos de la geografía, por supuesto de Ronda, de Málaga, de Sevilla, de Salamanca, de Segovia, de León, de Madrid. Pues bien, cada uno de ellos ha expresado su sentir o su vivencia con el amigo, el hombre o el artista, parafraseando al gran poeta José Luis Puerto, que también tiene un artículo en la revista. En casi todos los artículos de esta revista hay 2 cuestiones que continuamente aparecen sobre la figura de mi padre y que, a mi entender, sobresalen de manera muy especial, ¿no? La primera es respecto a su persona, y no es otra cosa que su humanismo y su humildad. Es raro el artículo, la colaboración, en donde no aparezca
esos rasgos diferenciales de mi padre, ¿no? Y por otro lado, respecto a su obra, dos cuestiones muy importantes, ¿no? El sentimiento y la delicadeza que impregna toda su creación artística. En definitiva, lo que es su alma. Pues bien, para redondear el trabajo realizado de esta edición de la revista, todos estos testimonios han sido bellamente encajados, gracias a Faustino, con una amplia y diversa obra, un gran repertorio de la obra de mi padre, ¿no? Hay un magnífico repaso por toda una vida entregada en cuerpo y alma a la pintura, ¿no? Que era él. Él se entregó en cuerpo y alma a la pintura. Hay óleo, hay xilografía, pasteles, dibujos, cerámica. Seguro que os gustará. Y ahora, aunque muchos de vosotros conocéis bien la historia de Cristóbal, de manera muy breve apuntaré algunos detalles quizás menos conocidos, ¿no? En este sentido diré que mi padre llegó a Ronda allá por el año 64 para dar clases de dibujo en el patronato militar. Un patronato militar que en aquella época era dirigido por José María Prieto Soler, tristemente fallecido hace poco más de 2 meses. Bueno, pues la admiración que ambos tenían, tanto José María como mi padre, por el arte y la pintura, hizo que desde el primer día que se conocieron, porque mi padre llegó a Ronda a ofrecerse para trabajar. José María Prieto, su padre, había sido catedrático de dibujo, en fin, los dos tenían una gran pasión por el arte. Bueno, pues desde el primer día surgió ahí una enorme amistad que duró hasta el fin de sus días. Aun a sabiendas de las diferencias ideológicas que ambos profesaban. No en vano, José María Prieto siempre lo protegió cuando hizo falta, mientras él estuvo trabajando en el patronato militar. Fue José María Prieto quien allá por el año 66 encabezó un homenaje al poeta Rainer María Rilke, ¿no? Para ese homenaje, José María Prieto reclutó a mi padre, a José Manuel Monte y a Francisco Garrido. De hecho, fue mi padre el que recomendó al escultor Nicomedes para realizar la escultura que hoy día podemos disfrutar en los jardines del Hotel Reina Victoria. Pues bien, en ese homenaje que duró 3 días, pasaron por Ronda en el año 66 personalidades tan prestigiosas como Dámaso Alonso, Gerardo Diego, el guitarrista Ramón de Algeciras, hermano de Paco de Lucía, el director de orquesta Luis Izquierdo con la Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla y un buen número de personalidades, ¿no? Como anécdota, os puedo contar que el escultor Nicomedes, al que le gustaba trabajar siempre, igual que a mi padre del natural, todos conocéis mucho, habéis visto a mi padre trabajar siempre en la calle, pues al escultor Nicomedes le gustaba también trabajar con modelos, ¿no? Para realizar la figura de Rilke, pues necesitaba a alguien de complexión delgada que le sirviera, que posara. Y entonces mi padre se prestó, le dijo, no, Nicomedes, yo te poso. Entonces durante varias sesiones estuvo posando, pero Nicomedes no estaba del todo satisfecho. Dice, mira, Cristóbal, yo necesito que tú me presentes a un poeta que yo vea cómo posa un poeta, le vea la expresión, que vea cuál es su alma, ¿no? Y efectivamente, mi padre cogió y buscó un íntimo amigo suyo, un poeta, y así estuvo posando para Nicomedes para que pudiera terminar aquella figura en barro. Pues bien, ese poeta es Aurelio Orbea, y lo tenemos aquí hoy entre nosotros. Después intervendrá y os contará algunas cosillas. Pues bien, Aurelio fue amigo de mi padre, es amigo de mi padre desde los años 60, principios de los años 60, ¿no? Compañero de aventura en años muy difíciles, como todos sabéis, ¿no? Compartieron vivencias en la clandestinidad y, bueno, verdaderamente cuando en este país se luchaba por la libertad, pero por la libertad con mayúsculas, no por la libertad, esta obra de marketing que algunos políticos hoy día utilizan con tanta frivolidad. Allí se luchaba por la libertad. Pues bien, siguiendo con el relato de Cristóbal, del patronato militar, como muchos de vosotros sabéis, pasó al Instituto de Bachillerato Pérez de Guzmán. Y allí, por su conciencia social, instauró los estudios del nocturno. ¿Para qué? Para que muchos alumnos, muchos chavales y mucha gente joven que trabajaban, porque necesitaban trabajar para ayudar a su familia, pudieran estudiar
En horario de día ellos estaban trabajando, pero mi padre instauró en el nocturno y fue durante 6 o 7 años, creo que jefe de estudio del nocturno, con esa intención, ¿no? Para que esa gente que tenía que trabajar tuviera y pudiera estudiar. Como anécdota puedo contar, está aquí José Manuel Regalado, profesor de literatura, compañero de mi padre. Él ha venido expresamente de Salamanca para este acto. Pues en aquella época José Manuel Regalado era compañero de mi padre en el Instituto Pérez de Guzmán. Y él me ha contado, o le he leído, una anécdota muy simpática. Ellos tenían la costumbre de pasear por Ronda por las mañanas, ellos tenían clase por la noche, y claro, al pasear por Ronda era normal encontrarse algunos alumnos que mi padre se veía en la obligación de llamarles la atención porque nos llevaban a lo mejor 3 o 4 días sin ir a clase. Decía, fulanito, ¿qué pasa con tus clases? Llevas 3 días sin venir. Es que estoy trabajando. Tú tienes que venir a clase. Y si hace falta, yo hablo con tu padre. Y así era. Son anécdotas un poco curiosas, ¿no? Pues bien, en el Pérez de Guzmán conoció a muchos compañeros y amigos, destacar algunos como Gaspar Carreño, a quien le unía su enorme pasión por el flamenco, a Juan Manuel Vázquez, que tenemos aquí entre nosotros, un gran enamorado de los libros antiguos, de la literatura, a Paco Marín, tristemente fallecido con su amor a la naturaleza, a Ramón Corrales, con toda su pasión que tenía con la música clásica, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Y bien, para ir finalizando, os puedo asegurar que yo guardo personalmente unos recuerdos gratísimos de Ronda. De hecho, yo viví aquí en Ronda hasta los 12 años. Nunca he dejado de venir, porque mi padre siempre alquilaba alguna casa, al principio en el campo, después en la ciudad, siempre he mantenido el contacto. Pero bueno, hasta los 12 años yo estudié aquí. Y estudié en el Colegio de San Francisco, en el barrio. Nosotros vivíamos en Parque del Sur, en la otra punta de Ronda. Y digo esto por lo siguiente, mi padre quiso que tanto mi hermana como yo estudiáramos en el barrio más humilde y estuviéramos en el colegio con la gente más humilde de Ronda. Como todos sabéis, el barrio, ahora no sé tanto quizá, pero antes era el barrio donde trabajaba, donde vivía la gente más humilde de Ronda, toda la gente relacionada con el campo. Bueno, pues allí decidió mi padre que nosotros teníamos que estudiar. Con la gente más sencilla, esa gente a la que él retrató tanto de manera anónima en aquellos grabados de estampa popular. Pues bien, en ese colegio de San Francisco, además, dio clase en sus primeros años como profesor Juan Paredes Núñez. Él es rondeño, catedrático en la Universidad de Granada e intervendrá a continuación. También quiero agradecerle su presencia aquí, ¿no? Y antes de terminar mi intervención, como colofón, quiero leer las palabras de un gran amigo, del poeta José Luis Puerto, que aparecen en la revista. Yo creo que, a mi entender, son un perfecto resumen de lo que ha supuesto para muchos amigos Cristóbal. José Luis Puerto dice así: Cristóbal se nos ha ido, es verdad, pero siempre estará con nosotros, a través de la memoria y a través de su arte, que no es poco. Los seres humanos tenemos una capacidad, y es que podemos tener resucitados en nosotros a aquellos seres a los que hemos querido y cuya impronta vital y creativa nos ha hecho entender mejor este mundo. A esta categoría pertenecía Cristóbal. En su arte respira lo mejor del ser humano, que no es poco. Por último, quiero aprovechar la ocasión para realizar un ofrecimiento del cual ya ha hablado Faustino, un ofrecimiento al Ayuntamiento, y es que podamos contar en un futuro con un museo en donde se pueda contemplar la obra de mi padre. Como todos sabéis, mi padre abandonó desde muy pronto lo que es el mercantilismo del arte. Jamás quiso que ese fuera un medio de vida. Su medio de vida era la enseñanza. Él se negó siempre a traficar, como él decía, con su arte. Entonces, con esto quiero decir que prácticamente la totalidad de la obra la tenemos nosotros, la tiene su familia. Él ha vendido algunos cuadros porque le ha hecho falta para sufragar los gastos de alquiler de aquí de Ronda, pero nosotros tenemos toda la obra. ¿Y qué mejor sitio que Ronda para que tenga un museo que verdaderamente se pueda contemplar la obra, que además era lo que él verdaderamente le hubiese gustado? Es todo. Gracias.
No soy yo muy proclive a realizar confesiones y menos en público, pero me ha pedido Luis que hable de su padre. Y no sé yo si seré capaz de expresar el desarraigo y el vacío que ha producido en mí la ausencia de Cristóbal. Mucho mayor del que yo nunca hubiese podido imaginarme. Claro que estoy hablando no solamente de mi mejor amigo, sino que, como muy bien sabe María, porque si hablamos de Cristóbal hay que referirse ineludiblemente a María y sus hijos, Luis y María. Cristóbal era parte de mi familia, no solamente aquí en Ronda, sino en Granada, donde tuvimos la ocasión de pasar momentos que ahora realmente adquieren su verdadero significado. Fueron muchos años de amistad y colaboración. Cristóbal hizo la portada de mi primer libro sobre los cuentos de Emilia Pardo Bazán, y no solamente hizo la portada, sino que realizó unas magníficas litografías que fueron pegadas en el libro una a una, y no contento con ello realizó un aguafuerte que se incluyó en los 20 primeros números que iban numerados. Un precioso ejemplar que hoy es una auténtica joya bibliográfica, extinguido naturalmente, agotado y que no se puede reproducir. Y lo traigo a colación porque además estamos celebrando el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, concretamente el día 12 de mayo se celebró. Ella murió el 12 de mayo de 1921. También preparó la portada, y no solamente la portada, sino el diseño, los dibujos, toda la maquetación de mi Juan Ramón Jiménez y Picasso, que hablando con honradez nos pertenece a los dos al 50%. Preparó también los carteles de los cursos que yo dirigí en Baeza, en la Universidad Internacional Antonio Machado, sobre Antonio Machado y San Juan de la Cruz. Dos magníficos carteles, preciosos, de una expresividad extraordinaria, que sirvieron después también de portada a los volúmenes en que se recogían las intervenciones en aquellos cursos, en el que participaron gente como Aranguren, Aurora de Albornoz, Ricardo Bullón, que entonces era premio Príncipe de Asturias, el padre Eulogio Pacho del Teresianum de Roma, Colin Zonzo de la Universidad de Oxford, en fin, una cantidad de personas. Y Cristóbal, de alguna manera, contribuyó con su participación a enaltecer todo aquello. También preparó los programas de todas las actividades que se organizaron en la Universidad de Granada cuando yo era director del aula de narrativa. En fin, una colaboración intensísima. Preparamos la exposición de pintores y escultores granadinos en la que participaron Pérez Aguilera, Carmen Lafón, Teresa Duclos, Nicomedes y naturalmente Cristóbal, que era el alma de aquel proyecto. Una exposición que se hizo en el Palacio de la Madraza, dirigida por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, siendo vicerrector Domingo, mi querido amigo y compañero Domingo Sánchez Mesa, que era catedrático de Historia del Arte. Y un poquito más tarde también preparamos una exposición ya individual para Cristóbal. Recuerdo perfectamente la sala del Palacio de la Madraza con su austeridad, que cobró una particular luz, un particular color, porque María se encargó de poner unas flores en aquella sala que se convirtió en una exposición realmente preciosa, maravillosa. Ahí está el catálogo como testimonio. En fin, creo que fue una colaboración extraordinaria. Con motivo de esa exposición, Cristóbal y su familia, invitados por la Universidad de Granada, tuvieron la ocasión de hospedarse en el Carmen de la Victoria, en la residencia de invitados de la universidad, por la que han pasado pues personalidades del mundo de la cultura, del mundo del arte, desde, no sé, Torrente Ballester, Aranguren, pues no sé, el mismo Rafael Alberti. Y allí también estuvo Cristóbal, y tuvimos la oportunidad de estar con él en una universidad en la que él, mi universidad en la que él siempre fue muy reconocido, muy querido. Y he querido contar particularmente esa relación, esa vinculación de Cristóbal con el mundo universitario, porque yo considero que para comprender a Cristóbal en su totalidad, para comprender su verdadero compromiso con la realidad, con el mundo circundante, con el mundo de la cultura, con el mundo de la universidad, con la literatura, con la poesía en definitiva, hay que aludir a esta faceta. Y me van a permitir
que aunque sea de manera muy fragmentaria y breve, el texto completo pueden verlo en esta magnífica, en esta preciosa revista que es un recorrido por la pintura y el alma de Cristóbal, lea las palabras que desde el recuerdo he querido dedicar a Cristóbal o la poesía de la pintura. Se nos fue sin apenas darnos cuenta, sin ruido, como se van las almas buenas, con la misma sencillez con que llenaron la vida, y ahora su presencia es más rotunda, más viva, más intensa, un interminable caudal de ensoñaciones y vivencias pletóricas de armonía, y una obra llena de verdad y sentimiento, completa por su dimensión y su profundo significado, capaz por sí sola de convertir la utopía en realidad sentida. Una obra como su propia vida poliédrica, única en su diversidad, porque Cristóbal vivió como pintó, con la verdad de lo íntimo y profundo, con la humilde y casi imposible perfecta conjunción de arte y vida. Entendía el arte como forma de entender el mundo. Bajo el prisma de su ideología, toda realidad es sentimiento, la limpia verdad, lo sencillo y verdadero. Y bajo este mismo prisma, el arte, una manera de sentir la vida, un arte de verdad, un arte que es pura sensibilidad y al mismo tiempo consuelo de los avatares que a veces sin sentido se cruzan en el camino. Por eso es un arte imperecedero, lleno de un palpitar continuo de sentimiento y vida. Es el compromiso con la realidad el que vehicula el sentido de su propia existencia y de su arte, pintor de la pintura. Las casi espiritualmente estilizadas figuras de campesinos y jornaleros que marchan a la vendimia con sus maletas de cartón o de madera atadas con cuerdas y sus talegas, o miran encorvados de manera parsimoniosa, las manos en la espalda y un sombrero o gorra, a la deriva un cartel de amnistía, son figuras que trascienden la propia contingencia cotidiana y se convierten elocuentes personajes en auténticos símbolos, en testigos vivientes de una manera de sentir y de pensar, en una ideología, lo mismo que sus escenas del campo. Es el expresionismo descarnado de estampa popular, de las estampas populares del desasosiego, del dolor, de la tristeza o de la inquietante mirada que pregunta. La crudeza de su realismo expresa y al mismo tiempo sugiere. Es toda una declaración de intenciones. En su verdad está su firme belleza, porque de eso precisamente se trataba, de pasar de la belleza de la expresión a la fuerza de la expresión. La impresión artesanal de sus hilografías concuerda perfectamente con la libertad de su comunicación, con el mundo de los obreros y campesinos representados y al mismo tiempo destinatarios del mensaje. Es la línea sutil y delicada de sus dibujos, un arabesco que dibuja para transformar el mundo, un palpitar, un hálito de vida. Casi se podría decir que la totalidad de su obra es un dibujo entero, porque Cristóbal dibuja como piensa, o incluso antes de pensar dibuja, porque esa es su forma de pensar el mundo y aprender su realidad profunda, o la manera de comunicarse con una sentida realidad que no sabe cómo vivir si no la dibuja. Y ese mismo sentimiento lo traslada al color. Y ahora es la delicada y hasta ingenua en su pura verdad pincelada la que dibuja. Y es siempre la mirada la que guía ese continuo palpitar de colores, veladuras y matices. Tiene mundo cuando levanta la mirada, dije de él a propósito de algunas de sus exposiciones, y es verdad, es su mirada profunda y llena de matices la que crea toda su pintura, al óleo, al pastel, a la acuarela. Cuando realiza una xilografía, un aguafuerte o una cerámica, da lo mismo, es siempre la mirada la que articula el sentimiento y la manera de expresarlo. No importa tampoco la técnica, son los ojos los que pintan. Por eso trasciende la realidad. Por eso la belleza vaporosa y delicada de sus flores, como la de sus paisajes profundos y sentidos, o la de sus rotundos y expresivos grabados, tienen algo o mucho de sublime, como lo tienen también, ya con otros matices y desde otra perspectiva, sus artesanales trabajos de cerámica, sus trabajos para el horno, en los que hay que adivinar el color y la textura, el tiempo exacto, la sensibilidad transparente, la cochura. Sus obras hablan con colores
de la belleza de las cosas, de la armonía. Las formas se desbordan y es toda expresión de una sensibilidad imposible de contener en sí misma. Estudiaba el paisaje a fuerza de amor y observación. De ahí su verdad. Son los árboles perfectos, construidos rama a rama y hoja a hoja, que parecen desafiar al sol, y los campos vivos que extienden su plácida armonía, y las nubes infinitas que hablan del tiempo, de la inmensidad. El paisaje del Aljarafe o la luz soñada de Ronda, la ciudad blanqueada y reblanqueada con cal, la de sus infinitos atardeceres y la limpidez del aire y el sol. Un mundo inabarcable que se asombra a sí mismo desde su intensidad, la sorpresa de la luminosidad y el color, la armonía de la musicalidad. Su arte es inagotable, humilde en su extrema pureza y su verdad, como su propia existencia, toda una vida de trabajo dedicada a la pintura. Maestro, tú no eres un pintor, tú eres la poesía de la pintura. Buenas tardes, señoras y señores. Conocí a Cristóbal en el año 1963. Él tenía 24 años y yo 20. Estaba en La Cuadra, que era un establecimiento donde acudían flamencos y bohemios, entre otras personas, allá en Sevilla, cerca de la Gran Plaza, que regentaba Paco Lira, actual propietario, bueno, ya falleció su hijo, de la Carbonería, que sigue no en la Gran Plaza, sino en otro lugar. Estaba yo, como digo, hablando con Paco Lira sobre lo que yo había leído en Granada, porque yo soy de Granada, llegué a Sevilla con 20 años. Y le comentaba yo a Paco Lira que yo había leído y que leía a Machado, a Lorca, a Dostoyevski. Y Cristóbal, que estaba cerca, yo no me había dado cuenta, yo no lo conocía. Al oír Machado, que tenía debilidad, era el poeta por el que tenía Cristóbal más debilidad, se acercó y dijo: ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y desde entonces, pues, hasta que se marchó. Entonces, voy a leer, porque ya mi memoria no me permite ni un ligero discurso de memoria, algunas notas sobre Cristóbal. Voy a hablar sobre sus sentimientos, sobre su forma de vida y sobre los problemas que se le plantean a todos los creadores a la hora de compartir el tiempo con la obra y con la familia, sobre todo. A Cristóbal le preocupaba sobre todo seguir sus profundos sentimientos con su familia, María, sus hijos, sus padres. Tenía sentimientos completamente naturales y verdaderos. E igualmente sentía sincero aprecio por los amigos, por los conocidos y hasta por los desconocidos. Ante el arte tenía un sentir diferente del que le producía la naturaleza. Sabía que eran emociones distintas porque proceden de fuentes diferentes y sabía cuál era el resultado de la intensidad de esas emociones. Ellas se convertían en energía, entusiasmo, acierto en el trabajo. Todo eso se entrecruza en sus paisajes y en muchos de ellos podemos ver la completa acomodación de la expresión artística al sentimiento. Si pienso en su forma de vida, Cristóbal se sentía atraído por las costumbres sencillas y adoptó una nueva manera de vivir a estas costumbres. Una manera de vivir acorde a estas costumbres. Y digo no nueva, porque tanto Cristóbal como yo, hijos de trabajadores, de ebanistas los dos, y niños de la posguerra, desde el principio esa fue nuestra manera de vivir. Decía
que adoptó para siempre ya una manera de vivir acorde a esas costumbres. Quiero decir con esto que Cristóbal sabía que lo poco casi siempre significa mucho, lo poco siempre vale mucho. Un paseo por la calle, por ejemplo, le servía para mirar atento el paso de las personas, para saludar, hablar y escuchar, y seguramente tomar un vasito de mosto. En realidad, mientras paseaba, Cristóbal aspiraba a entrar y llevar el ritmo de la vida en la calle. Deseaba comprobar cómo se muestra lo vivo allí, en el bullicio de lo cotidiano. También pienso en sus paseos por el campo, algo que todos hacemos a veces. En su caso, puedo pensar que Cristóbal comprendía muy bien que cuanta más atención pusiera, cuanta más atención dedicara al campo, el campo más cosas le daría. Nada mejor que un paseo con buen ánimo para dejar que las cosas se mostraran tal como eran, borrosas o diáfanas, para ser descritas o ser pensadas. Y es que una costumbre tan natural, algo tan común, tomado en serio puede significar muchísimo. La vida perdería todo el encanto que tiene lo pequeño y nosotros perderíamos el aprecio por lo mínimo si no viviéramos atentos. Ahora no voy a hablar de lo que Cristóbal pensaba sobre el arte, o en concreto de la pintura, sobre la constitución o naturaleza de los hombres o los problemas de su época. Hay muy buenas reflexiones sobre todo ello en la revista publicada Memorias de Ronda. Voy a decir algo sobre posibles ideas que Cristóbal consideró cuando trataba de adoptar actitudes y tomar decisiones ante cuestiones propias de uno mismo y que, sin embargo, no podemos evitar que afecten a los demás casi tanto como a uno mismo. Me refiero a la dependencia entre uno y otro, esa relación en que toda nuestra vida se mueve. Hay situaciones donde la causa de nuestras preocupaciones es esa dependencia, a pesar de que sabemos que es absolutamente natural y necesaria en la vida de todos. Bueno, entendemos que esas inquietudes se hacen más difíciles de manejar cuando uno aborda trabajos que exigen periodos largos de soledad durante años. La soledad productiva de Cristóbal no hubiera sido posible sin la comprensión que tuvieron de ella él mismo y su familia, sobre todo María. Pero vivir, mantener, gustar de la soledad tranquila, sabemos que en Cristóbal no era en absoluto falta de ganas de tratar con la gente. A él le gustaba rodearse de gente. Podríamos afirmar que una de las cosas que menos evitó era hablar con alguien. Pienso en esto y creo que pocas personas desagradaron a Cristóbal. Recuerdo que se sentía confiado entre los amigos. Consideraba que tenía la capacidad de comprender y estimar a cualquier ser humano. Y este es un hecho que pude constatar durante los 55 años que duró nuestra amistad, desde 1963, en que nos conocimos, hasta la Navidad de 2018, cuando me dijo por última vez, por teléfono, ¿quién anda ahí? Que tengamos todos un buen día. Señor Teniente de Alcalde, Presidente de Ronda, señor Director de Memorias de Ronda, don Faustino Peralta, Luis Aguilar, Juan Paredes, Aurelio Alvear, autoridades locales, poetas, profesores, amigos, amigas y muy especialmente familiares de Cristóbal Aguilar. Para Fundación Unicaja es un verdadero honor y un privilegio colaborar junto al Ayuntamiento de Ronda y el Centro de Estudios de Ronda y la Serranía en la edición de este 9º número de la revista Memorias de Ronda, que con este número, un número tan especial, da inicio a su segunda etapa. Una nueva etapa en la que Fundación Unicaja, como ya lo hiciera con anterioridad, ha querido estar presente,
apoyando así a aquellas manifestaciones literarias, culturales, artísticas, cuya calidad y repercusión redundan en el enriquecimiento de nuestra propia sociedad. Y lo hacemos felicitando a los responsables de esta bellísima revista y honrando a don Cristóbal Aguilar Barea, hijo adoptivo de la ciudad de Ronda, artista insustituible y, por encima de todo, hombre cabal, humilde, sabio, honesto y amigo. Un pintor cuya relación con Fundación Unicaja y con Joaquín Peinado, aquí como saben perfectamente, dedicamos un museo monográfico en esta ciudad, es especial y entrañable. Viene de años atrás, fue en el Museo Unicaja Joaquín Peinado, donde en el año 2002 llevó a cabo una de sus últimas exposiciones individuales, y es allí donde, gracias a su siempre magnánima generosidad, exponemos de forma permanente un retrato litográfico con el retrato de Joaquín Peinado, que hiciera para el homenaje, uno de tantos en los que participó en Ronda, junto a Nicomedes, Joaquín Sáez, etcétera, y otros ilustres artistas, cuando en Ronda corría el año 1979, mucho antes de que el museo cobrara forma. La calidad de la edición que hoy tenemos entre las manos, que podremos tener pronto entre las manos, y las plumas que en ella están presentes, hablan por sí solas. Cristóbal fue un hombre muy especial, al que siempre extrañaremos y de esos que no se repiten. No es fácil que se repitan. Mucho y de muchas cosas, todas ellas relevantes, tanto humanas como artísticas, podríamos hablar acerca de la figura de Cristóbal. Su aportación a la cultura de Ronda fue y es abrumadora. 60 años de presencia prácticamente en el que, puedo hablarles por voz propia, ha afectado, influenciado a muchas generaciones de personas que hemos tratado y trabajado en la cultura en esta ciudad y que seguirá haciéndolo a buen seguro. Mucho también es lo que lo echaremos de menos. La pequeña charla matinal, cuando camino del trabajo, lo encontrabas en un rincón de la ciudad con su caballete. La lección de historia que fue su propia vida, historia viva de España. Sus opiniones sobre arte, esa reinterpretación siempre magnífica y sensorial de esa concepción que tenía del paisaje de Ronda, donde siempre recordaré, me decía, yo nunca pintaré un paisaje de Ronda, tanto le gustaba desde la Virgen de la Cabeza con el Parador y lo sustituía por un castillo. Siempre me fascinó esa manera de reinterpretar el paisaje desde su propia sensibilidad y desde lo que él entendía por belleza. Su pasión por el flamenco, por esos seres tan maravillosos como son los pájaros silvestres, que tanto gustó y que gustó de criar. Sus tertulias en el recordado Bar Valencia, como ya ha recordado Faustino, su admiración por Joaquín Peinado, de quien tanto nos enseñó, su ayuda siempre generosa, sus pequeñas felicitaciones de Navidad, de las que guardo enmarcadas varias en mi casa, y tantas cosas. Sobran ya palabras cuando nos acercamos a una obra como la que hoy presentamos, como esta magnífica revista, cargada de arte, de literatura y de poesía, en el fondo de tanta belleza, procedente de tan altas cotas de creación humana como las que estamos afrontando. Creemos que es mejor, más allá de la palabra, porque siempre va a ser torpe y parcial, nunca va a ser completa, dar paso a la mirada, al espíritu y al corazón que está y late dentro de la obra de Cristóbal. Recordemos, pues, hoy a Cristóbal a través de estas páginas de Memorias de Ronda y disfrutemos ya hoy y siempre de su obra. Ella ya nunca nos dejará, él siempre nos acompañará, haciendo la vida un poquito más bella y también un poco más justa. Muchas gracias. Solamente voy a leer el poema ya. Se titula La luz. Cristóbal gritaba, escapaba la tarde con su penacho escarlata, se perdía lentamente entre las nubes. El joven artista se adelantaba y corría entusiasmado para no perderse la maravillosa puesta del sol en las montañas de Ronda. Flamante bandera con todos los colores del mundo, poeta de los pinceles, hiciera frío o calor, buscaba los más bellos matices. Y árboles de la alameda con el brillo temprano del rocío. Muchas veces lo encontré
tiritando con el rostro radiante del que ha descubierto un gran tesoro, las primeras luces del Tajo. Ermitaño del arte, la alegría de vivir la creación, enorme ilusión encontrar la magia del mundo. Te seguiremos por el hondo camino de tu obra. Medio siglo de amistad. Juan Manuel. Ahora voy a tener el gusto de regalar un manuscrito especialmente hecho por una persona muy artística, con una gran letra caligráfica, en un pergamino, y se lo voy a entregar a su mujer, que está aquí presente, porque ella le ayudó muchísimo a este artista, gran amigo nuestro. Fue una ayuda muy grande en la obra de su marido y en la vida de su familia, y de él también, por supuesto, que lo asistió los últimos días tan difíciles que pasó para irse de este mundo. Un abrazo a Cristóbal y otro a su mujer aquí presente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Después de estos actos tan emotivos, y además con la personalidad de todos los que han hablado aquí, yo lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos los que estáis aquí por estar junto a la familia de Cristóbal, estar con Cristóbal y el espíritu de Cristóbal. Después quería, lo primero, decir que nuestra alcaldesa tenía previsto estar hoy aquí con todos vosotros, por el cariño que le profesaba y por el cariño que ha puesto en que esta revista, también dirigida por don Faustino Peralta, y por todos los que han colaborado en ello, en especial también a la Fundación Unicaja, es posible de que esta revista esté hoy con nosotros y que se hable de la historia, de la vida, de la pintura, de lo que es Cristóbal. Yo tuve la suerte de conocerlo también. A mí me unía, y primero quiero darle también a mis compañeros que están aquí, perdonad, hoy que estéis con nosotros, ¿no? A mí me unía una cosa muy particular con él, que era el flamenco. La pintura, yo de pintura sabía poco, pero de flamenco tampoco sé mucho, pero sé un poquito. Y además no es que sepa, sino que me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar lo que puedo y me gusta estar en fiestas, como le gustaba también a nuestro querido Cristóbal. Y hemos coincidido más de una vez en algunas casas particulares, veo por aquí a muchos de que han estado con él y que hemos compartido estos momentos con él, ¿no? Veo por allí a mi amigo Juan Alba, a Manolo Baena, veo mucho, ahora veo poco, pero las caras con las máscaras ahora se distinguen poco, pero sé que hay muchos, Pascualín. Y a ti, Juan Manuel, te agradezco que hayas intervenido antes de mí con este poema tan precioso, que se lo ha dedicado a su familia, porque sí que es verdad que nuestras mujeres son las que nos aguantan todo y las que son nuestro apoyo y nuestra vida. Con eso yo me he sentido más que satisfecho. En fin, decir que es de Cristóbal, ¿qué voy a decir yo de Cristóbal que ustedes no hayan dicho nada? Ya, y lo han dicho además mucho mejor de lo que yo pudiera decir, ¿no? Pero para los que tenemos los privilegios de pasear por estas calles de Ronda, de estar todos los días en la calle, en Ronda, viendo sus paisajes, viendo sus monumentos, no era difícil encontrar a Cristóbal en cualquier calle y pararse con él y ver qué es lo que estaba haciendo. Oye, Cristóbal, ¿a qué te estás dedicando hoy? ¿Qué estás pintando hoy? Y no solo en las calles,
Yo lo he visto también en los olivares, pintando el campo también. No solo pintar monumentos, por lo menos yo en lo que he visto también lo he comprobado haciendo pinturas en el campo. Cristóbal es una persona que ha sido muy querida en Ronda. Muy querida en Ronda, y tanto es que es hijo adoptivo de esta ciudad. Pero el hijo adoptivo viene por muchas cosas, ¿no? El hijo adoptivo viene por una trayectoria profesional, tanto en lo que hoy estamos reconociendo, en pintura, en el arte, pero también una parte importantísima de él, que fue la de profesor, la de estar en los distintos institutos de Ronda y enseñar a muchas generaciones de rondeños que nos hemos sentido, pues, con su mano, y nos ha llevado de su mano y nos ha enseñado muchísimas cosas. Cristóbal para mí era una persona muy agradable, una persona de que se podía conversar con él de todo, aunque no tuviera la misma, algunas veces no coincidía con él, ¿no?, en lo que expresaba, pero siempre nos respetábamos, siempre nos hablábamos, y guardo un cariño muy especial de él. Sobre todo en esas tertulias que hay aquí algunos que nos veíamos tomando los churros en casa de Juan, que lo veo por allí al fondo. Pues eso de tomar unos churritos en casa de Juan Arba, pues le gustaba muchísimo también. Y había más de una vez que pasábamos rato incluso cantando o dando un poquito de compás al tema. En fin, yo no quiero ser más de lo que ustedes han hablado, voy a ser muy cortito y, en definitiva, darle las gracias a todos, darle las gracias a la familia, y que desde luego Luis recoja el reto que antes nos han lanzado al Ayuntamiento de Ronda, es que la obra de tu padre pues tenga un sitio en Ronda, porque se merece, y es más, creemos que los rondeños merecen que la obra de tu padre sea disfrutada por todos nosotros. Así que tienes el compromiso y lo buscaremos y veremos la fórmula de hacerlo. Bueno. Después de esto, pues lo único que me queda ya es decirle a ustedes que el Cristóbal eterno que estuvo por Ronda tantísimos años pintando, se queda con nosotros. Está con nosotros y vive con nosotros. Así que, Cristóbal, a ti va dedicado esto, esta revista, este cariño, y sigue en nuestro pensamiento y en cada rincón de Ronda. Muchas gracias. Vamos a irnos todos dando un paseíto precioso, cruzando el puente, la calle Virgen de la Paz o la calle San Carlos Antigua, llegamos a la Alameda, y donde está el angelito, que lo pintó muchas veces Cristóbal, en la parte de abajo, el que está al lado del teatro, allí vamos a descubrir una placa de cerámica en homenaje ya perenne a Cristóbal Aguilar. Así que un aplauso al cielo. Va por él. Anda. Que pensaba que le iba a estar, ¿sabes? Para que te vea la cara. Es muy bonito.